Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Vamos a continuar con lo que ya habíamos estado viendo con toda la terapia manual respiratoria, lo que se denomina kinesioterapia respiratoria. He tratado de recopilar en una presentación todo lo que se refiere a la parte manual, con excepción de lo que ya habíamos visto en la anterior clase. De repente, dentro de toda esta presentación, porque he recopilado de todo, va a haber algunas cosas repetidas, pero vale la pena volverlas a ver. ¿Ya? Bien, vamos a ver los objetivos generales de la fisioterapia respiratoria, que casi son las mismas que habíamos mencionado en la anterior, que era mejorar la ventilación, disminuir el consumo de oxígeno, fluidificar y drenar las secciones, mejorar la dinámica y mecánica ventilatoria y maximizar la tolerancia al ejercicio, con algunas consideraciones excepcionales acá. Se repiten lo que en la anterior lección habíamos visto sobre los objetivos. Dentro de todo lo que vamos a ver el mejoramiento de la ventilación, como más o menos podemos hacerlo. Disminuir el consumo de oxígeno, porque esto es clave, porque el oxígeno realmente no fluye bien. Fluidificar y drenar secreciones, que una parte ya lo habíamos visto. Mejorar dinámica y mecánica ventilatoria y obviamente maximizar la tolerancia al ejercicio, cosas que ya la habíamos explicado en la primera lección. Bien, vamos a ver y dividir en tres grandes grupos, ¿sí?, los ejercicios respiratorios, y vamos a ver el compromiso fisiológico y el ejercicio respiratorio estratégico, en el cual se va a basar toda nuestra terapia respiratoria. Vamos a ver en el grupo 1, dentro del compromiso fisiológico, que hay una disminución del volumen pulmonar intratorácico, una disminución de la compliance toracopulmonar, un aumento de la resistencia al flujo resultante de la baja del volumen pulmonar y una disminución de la relación ventilación-perfusión. Este es el compromiso fisiológico de inicio en el grupo 1 en el cual estamos involucrados. ¿Qué podemos hacer? Maniobras de inspiración, máxima sostenida, ejercicios de respiración diafragmática y ejercicios de localizaciones respiratorias. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que en este primer grupo, donde vamos a tener una serie de ejercicios respiratorios y una serie de estrategias, estamos diciendo que hay una disminución del volumen pulmonar intratorácico, una disminución de la compliance toracopulmonar. Quizás este término no esté muy familiarizado con ustedes, que muy pocas veces lo manejamos, porque es un término ya bastante antiguo, pero que se lo sigue manejando, pero muy apropiadamente está acá. Significa que se pierde la capacidad de elasticidad toracopulmonar. ¿Qué quiere decir? La capacidad de almacenamiento de oxígeno, porque disminuye el volumen pulmonar intratorácico, disminuye la capacidad de elasticidad tanto a nivel pulmonar como al nivel torácico. A eso se llama disminución de la compliance toracopulmonar. Hay un aumento de la resistencia al flujo. ¿Qué quiere decir? Que hay una resistencia a que ingrese oxígeno. ¿Por qué? Por la disminución del volumen pulmonar, relacionado directamente con la complianza pulmonar y obviamente menor volumen intratorácico. Por lo tanto, todo este conjunto de compromiso fisiológico nos lleva a una mala relación, una disminución de la relación ventilación-perfusión, que quiere decir que no hay un buen intercambio gaseoso, ¿sí? Como verán, todo este compromiso fisiológico está íntimamente relacionado desde la disminución del volumen pulmonar intratorácico, que puede deberse a cualquier patología que nosotros podamos imaginar. Vamos a ver maniobras de inspiración, máxima sostenida, vamos a ver ejercicios de respiración diafragmática y vamos a ver ejercicios de localizaciones respiratorias. Algo de esto ya habíamos visto. En el grupo 2 tenemos también un compromiso fisiológico. Vamos a ver que se repite
la disminución de la complianza toracopulmonar, también una disminución de volúmenes intratorácicos en desorden neuromuscular o musculoesquelético, y otra vez un aumento de la resistencia al flujo aéreo, cambio de longitud, tensión y generación de fuerza. En este grupo 2 tenemos algo muy importante. Esto ya lo habíamos analizado, pero tenemos a la vez una disminución del volumen intratorácico en desorden neuromuscular o musculoesquelético. ¿Qué quiere decir? Que en este grupo número 2 se aumenta, que va a haber una disminución del volumen intratorácico, pero ya no solamente por un problema netamente pulmonar, sino pueda deberse a un problema neuromuscular o quizás en algún momento un problema musculoesquelético. Estamos hablando de problemas respiratorios neuromusculares, por ejemplo un Guillain-Barré, por ejemplo una distrofia muscular o una atrofia, ¿sí?, que compromete directamente a la complianza toracopulmonar, pero no de origen pulmonar, sino de origen neuromuscular o músculo esquelético. Si nos referimos a lo músculo esquelético, estamos diciendo que un problema musculoesquelético va a repercutir directamente sobre un problema pulmonar. Vamos a poner un ejemplo, un pectus carinatum, un excavatum, una cifoescoliosis, una escoliosis o cualquier deformidad torácica musculoesquelética que influya directamente sobre la compliance tóraco-pulmonar, sobre la expansión de nuestro tórax y de nuestro pulmón, aumentando por supuesto el problema respiratorio. Un aumento de la resistencia al flujo aéreo, cambio en la longitud, tensión y la generación de fuerza. Esto se refiere única y exclusivamente a un problema de mecánica ventilatoria que está mal. El problema de la mala relación longitud-tensión, ya habíamos mucho hablado de esto, de la relación longitud-tensión del diafragma y su capacidad de generar fuerza. Recordemos un poquito, habíamos dicho que cuanto más se relaja el diafragma en su ascenso en el momento expiratorio, mejor capacidad de contracción tendrá. Cuanto mayor longitud tenga, mayor tensión tendrá. Por supuesto, mayor generación de fuerza. Esta relación, obviamente, se disminuye por aumento de la resistencia al flujo aéreo. Esta relación longitud-tensión. Y aquí tenemos un ejercicio respiratorio y estrategias con entrenamiento de fuerza y entrenamiento de resistencia que va a compensar todo este problema. Este grupo 2 se refiere exclusivamente a enfermedades extratorácicas restrictivas, ¿sí?, como vamos a ver más adelante. En el grupo 3 vamos a ver dentro del compromiso fisiológico un aumento del trabajo, una disminución de la compliance, resistencia, carga de trabajo diafragmático y también de los músculos accesorios, cambios en la longitud-tensión que provocan una desventaja mecánica para la generación de fuerza. Aquí estamos hablando única y exclusivamente de un trabajo diafragmático. Por lo tanto, este aumento de trabajo por una disminución de la compliance, resistencia, carga de trabajo diafragmático va a ocasionar una disminución de la relación ventilación-perfusión una vez más. Todo este grupo 3 de trabajo, vamos a trabajarlo con ejercicios respiratorios diafragmáticos exclusivamente, respiración con labios fruncidos, que ya lo conocemos, respiración controlada con ejercicio y expiración con ejercicio y actividad. Voy a retroceder un poquito para que ustedes
puedan entender dentro del grupo 1 las estrategias de trabajo, ¿sí? Dentro del grupo 2 las estrategias de trabajo y dentro del grupo 3 las estrategias de trabajo. Cada uno de estos he tratado de resumir absolutamente todo para que tengamos en claro, en base al compromiso fisiológico que se nos presenta, cómo va a ser nuestra estrategia y en realidad nuestro ejercicio respiratorio, ¿sí? Vamos a empezar a ver los ejercicios respiratorios para aumentar el volumen pulmonar, redistribuir la ventilación y mejorar el intercambio gaseoso. Acuérdense, voy a volver a retroceder porque quiero que quede absolutamente claro. Dentro de este grupo 1 teníamos todo este compromiso fisiológico y nuestra estrategia era exactamente eso: maniobras de inspiración máxima sostenida, respiración diafragmática y ejercicios de localización. ¿Cómo lo vamos a realizar? A través de todo esto, de ejercicios respiratorios para aumentar el volumen pulmonar, redistribuir la ventilación y mejorar el intercambio gaseoso. Dentro de la base fisiológica que nosotros vamos a manejar, entendamos que el problema real al interior del organismo se basa primero en un aumento del riesgo de infección secundaria por deterioro de la acción fagocítica de los macrófagos alveolares en áreas colapsadas, disminución de la motilidad de neutrófilos en pacientes que reciben anestesia general, deterioro del intercambio gaseoso debido a la pérdida de superficie del intercambio causando hipoxemia, hipercapnia, disnea y eventualmente, si no es tratada, falla respiratoria aguda. La prolongada hospitalización provoca desacondicionamiento y pérdida de la movilidad. Vamos a tratar de explicar cada una de estas condiciones que se nos presenta para posterior entender que gracias a la terapia respiratoria vamos a cumplir con la eficacia necesaria para disminuir el riesgo de todo esto. Primero, siempre que hay un problema respiratorio, siempre que hay un problema pulmonar, ¿sí?, sea cual fuere, hay un aumento de riesgo de infección, ¿sí? Esto es muy importante entenderlo porque este riesgo de infección es el que puede provocar posteriormente en una enfermedad aguda la muerte del paciente. Este aumento del riesgo de infección por deterioro de la acción fagocítica de macrófagos alveolares en áreas colapsadas. Siempre que hay áreas colapsadas, siempre que nosotros identifiquemos con radiografía, con clínica o con informe médico que hay áreas colapsadas a nivel pulmonar, debemos y tenemos que saber que hay un riesgo inminente de infección. Y aquí lo explica claramente. ¿Por qué en esas áreas colapsadas hay un riesgo de infección? Porque hay un deterioro de la acción fagocítica de los macrófagos. En resumen, ¿qué estamos diciendo? Que en estas áreas colapsadas van a tener un riesgo inminente de infección porque los fagocitos, ¿sí?, porque la acción fagocítica de los macrófagos no están cumpliendo su función, ¿sí? Entonces vamos a poner un ejemplo: paciente XX con atelectasia, ¿sí?, o paciente XX con síndrome de distrés respiratorio
con área colapsada en zona 3, pulmón derecho, ¿sí? Sabemos que en esa zona pulmonar hay un riesgo de infección y se duplica este riesgo de infección si es que empieza a acumularse secreciones ahí, ¿sí? Este es el compromiso que nosotros tenemos que evitar. Esta es la base fisiológica. Hay disminución de la motilidad de neutrófilos en pacientes que reciben anestesia general. Debemos saber que los neutrófilos pierden motilidad cuando el paciente es sometido a anestesia general. ¿Por qué es importante esto? Porque posiblemente nuestro paciente sea un paciente postoperado, ya sea por un problema netamente pulmonar o por un problema extrapulmonar. Esta anestesia general nos está avisando que hay una disminución de la motilidad de neutrófilos. Por supuesto, es un riesgo inminente para el que el paciente se deteriore rápidamente o produzca un caso de infección, ¿sí? Vamos a continuar. Deterioro del intercambio gaseoso debido a la pérdida de la superficie del intercambio, causando hipoxemia, percarbia, disnea y eventualmente, si no es tratada, falla respiratoria aguda. Todo este problema nos trae un deterioro en el intercambio gaseoso, sea por este o por cualquier otro problema donde esté involucrado un deterioro del intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque debido al deterioro de este intercambio gaseoso, hay pérdida de la superficie del intercambio causando hipoxemia, percapnia, disnea y eventualmente, si no es tratada, falla respiratoria aguda. Por supuesto, este deterioro en la ventilación-perfusión nos va a ocasionar a la larga falla respiratoria aguda. Ya tenemos 3 compromisos en base fisiológica para tratar a un paciente. Si es un paciente con prolongada hospitalización, provoca inmediatamente desacondicionamiento y pérdida de la movilidad, lo que contribuye a todo esto. Todo paciente que está hospitalizado mucho tiempo va a perder la condición y la pérdida de movilidad, lo cual va a repercutir directamente sobre la función pulmonar. Muy bien, vamos a ver ahora los ejercicios respiratorios tomando ventaja de la bomba musculoesquelética y de sus propiedades intrínsecas para facilitar el flujo del gas. Ya sabemos que este trabajo de la bomba musculoesquelética se refiere exclusivamente a la función diafragmática y toda la capacidad torácica para hacer funcionar mi mecánica ventilatoria. Y esto es ya facilito, ya lo conocen ustedes. La inspiración es lenta, el flujo ocurre preferentemente a través de la nariz, la inspiración es máxima, es prolongada, la fuerza de contracción de los músculos respiratorios es maximizada con energía manual y tomar ventaja de una óptima relación longitud-tensión del músculo, reclutar la musculatura inspiratoria y estimular la evaluación y expansión de la pared torácica. Y por último, la expiración es pasiva, ¿sí? Vuelvo a repetir, esto ya es conocida para ustedes, al igual que esto. Inhalar lentamente con un esfuerzo inspiratorio máximo a través de la nariz, mantener por 3 segundos, el sniff al final de la inspiración y los ejercicios respiratorios diafragmáticos que ya lo habíamos visto, ¿sí? Ejercicios de localización respiratoria y ejercicios de palanca que también lo hemos visto en el anterior tema, ¿sí? Volvemos a ver
lo que ya habíamos visto. ¿Se acuerdan estos dos ejercicios que ya lo habíamos explicado? Ejercicios de localización costal baja en posición supino, ejercicios de localización costal baja en posición sedente, y el paciente pues, puede asistir la localización, ¿sí? Estos ejercicios de los pectorales durante la inspiración que ya habíamos visto, estos ejercicios de palanca también, estos mismos ejercicios, ¿sí? Y el posicionamiento, ¿se acuerdan ustedes que habíamos mencionado en la anterior clase? Entonces, todo eso que habíamos visto, lo estamos repitiendo aquí, en esta presentación, ya con las bases que habíamos mencionado fisiológicas anteriormente, que ustedes ya conocen, ¿sí? Aquí estoy aumentando algo muy importante, en lo cual dice: la capacidad residual funcional aumenta desde supino a posición de pie. Y es muy importante saber esto, porque el paciente en cama debiera pasar la mayor parte del tiempo en decúbito lateral. Un cuarto de cúbito debiera evitarse, y el supino es la posición menos útil. ¿Por qué? Porque todo este problema, si nosotros tenemos un paciente acostado permanentemente en cama, esta capacidad residual funcional va a aumentar, y va a aumentar desde supino a posición de pie, gracias a todo este problema que en realidad tiene el paciente cuando está mucho tiempo en cama. Es muy importante saber, cuando tenemos problemas especialmente de hipostasia por enfermedad o por cualquier otra situación, que la relación ventilación-perfusión también responde al posicionamiento. ¿Qué quiere decir? Que el intercambio gaseoso, ¿sí?, que la relación ventilación-perfusión también influye directamente en el posicionamiento. Vamos a ver, ¿sí?, que determinadas posiciones, cuando el paciente está recostado, va a influir directamente sobre un buen intercambio gaseoso, dependiendo cómo está el paciente. Sabiendo que la posición del paciente recostado por mucho tiempo o por un tiempo prolongado o un tiempo importante va a repercutir sobre la ventilación-perfusión, nosotros tenemos que saber si lo vamos a poner desde cúbito lateral, como indica aquí, y nos decía que los pacientes en cama deberían pasar la mayor parte del tiempo en decúbito lateral, ¿sí? Estos pacientes deberían pasar la mayor parte en decúbito lateral. ¿De qué lado lo vamos a poner? Si del pulmón afectado arriba o el pulmón afectado abajo. Y nos dicen que en caso de neumonías unilaterales, toracotomía, otros desórdenes unilaterales en drenaje torácico y en atelectasias, el pulmón afectado debería estar arriba, ¿sí? Si el pulmón afectado es el derecho, este paciente debería estar recostado sobre el lado izquierdo. Pero en los casos de neumonectomía reciente, derrame pleural extenso, fístula broncopleural, tumor grande en bronquio principal especialmente, el pulmón afectado debería quedar abajo, ¿sí? Muy bien, si hay un paciente con derrame pleural extenso o un tumor, ¿sí?, o una neumonectomía reciente, ese lado debería estar abajo. Si hay una neumonectomía basal derecha, el paciente deberá estar recostado sobre el lado
derecho. Si hay un paciente con derrame pleural extenso en pulmón izquierdo, el paciente debería estar recostado sobre el lado izquierdo. Y aquí quiero puntualizar algo muy importante, algo que ahora, por ejemplo, los grandes errores que se están cometiendo de parte de los terapeutas respiratorios o llamados respiratorios en el COVID-19 es no cumplir esto precisamente, en no cumplir este posicionamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, actual del COVID-19, ¿sí?, se asemeja mucho a un problema de pulmón afectado abajo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos pretender, en este caso de mantener el pulmón afectado abajo, la integridad del otro pulmón, ¿sí? En el caso de un derrame pleural extenso, nosotros absolutamente nada, mientras no se responda al tratamiento, ¿sí?, o en una fístula broncopleural, mientras no se resuelva el tratamiento en días, semanas, meses en el caso de tumores o en el caso de neumotomías, si no se resuelve en días, meses y semanas, ¿sí?, el pulmón que lo va a mantener vivo al paciente es el otro. Entonces tenemos que conservar la integridad del otro pulmón, porque poniéndolo en posición donde el pulmón afectado esté abajo, este problema no va a empeorar. Alguien me podría pensar y decir, pero si tiene una neumotomía o tiene una fístula en el lado derecho, ¿cómo lo vamos a poner sobre el lado derecho? No hay ningún problema. El problema no va a aumentar en estos casos, ¿sí? Lo que estamos haciendo es darle reposo a todo esto, pero sobre todo estamos manteniendo la integridad del otro pulmón. Es lo que les decía. Actualmente en pacientes con COVID, ¿sí?, debería abocarse exclusivamente los terapeutas respiratorios a conservar la integridad de zonas pulmonares que están relativamente sanas, porque el otro, ¿sí?, por coagulación diseminada en zona alveolar y en zona también vascular pulmonar, nada se puede hacer hasta que el organismo mismo recupere su funcionalidad, se defienda y empiece a atacar al virus. Mientras tanto, el terapeuta tendrá que abocarse a este principio de poner el pulmón afectado abajo y conservar íntegramente el pulmón o las zonas pulmonares que todavía están funcionales. Es el gran error que se está cometiendo actualmente con los pacientes de COVID y no posicionarlos en una posición adecuada al cuadro que están teniendo. El éxito que hemos tenido en la clínica es muy importante gracias a ese posicionamiento, gracias a liberar aquellos pulmones o aquellas zonas pulmonares solamente con posicionamiento y brindándole la capacidad de esos pulmones de seguir respirando por sí mismos sin necesidad de intubación, ¿ya? Entonces, esta parte de posicionamiento es muy importante cuando se trata de pacientes que van a permanecer en cama, ¿sí? Veamos ahora esto de la facilitación neurofisiológica. Es esencialmente útil en pacientes para los cuales está contraindicado el cambio de posición, condición en la que se suma en ocasiones la pérdida del estado de alerta, ¿sí? Hay en algunos casos, ¿sí?, especialmente pacientes que están comatosos, especialmente están en estado de coma, donde han perdido completamente el estado de alerta, ¿sí?, en los cuales está contraindicado el cambio de posición, ¿sí?,
Ahora puede ser un paciente politraumatizado, ¿sí? Con varias fracturas donde no se lo pueda mover o con cualquier otra condición física en la que no se lo puede mover al paciente, ¿sí? Para este tipo de pacientes hacemos lo que se denomina una facilitación neurofisiológica, que es presión perioral. Se aplica una presión firme justo sobre el labio del paciente hasta que éste inspire profundamente. Cuando tengamos la oportunidad de hacer práctica, vamos a hacer esto y van a ver qué facilito el paciente o la persona empieza a inspirar profundamente con la presión perioral. Elongación intercostal. Se aplica una presión en forma bilateral en los espacios intercostales de modo de aumentar gradualmente la profundidad de la respiración, ¿sí? Esto es también fabuloso para cuando nosotros queremos incentivar la propia respiración del paciente, ¿sí? Especialmente cuando estos pacientes están en estado o han perdido el estado de alerta y no podemos cambiarlos de posición por algún tipo de problema que el paciente pueda tener. También tenemos lo que se denomina unos incentivadores y el más usado es el triflo. Fíjense, esto ustedes ya conocen, muchas veces lo han debido ver. Esto se llama triflo por si acaso. Hay algunos que malamente lo llaman espirómetro o algo así, ¿ya? No es nada de eso, se llama triflo por los 3 bolitas. Se le pide al paciente con el esfuerzo inspiratorio levante 2 de las 3 esferas y mantenga el esfuerzo por 3 segundos. La utilidad de este dispositivo es permanecer al paciente a hacer ejercicio sin la intervención del terapeuta y además con incentivo visual. Este ejercicio es muy bueno para estos pacientes que tienen problemas respiratorios. Nada más, por supuesto, no tendrá que ser lo único que podamos utilizar. Hay varios métodos de terapia, pero el más usado para incentivar, ¿sí?, especialmente el esfuerzo inspiratorio, es el triflo. No se olviden que muy pocas veces nosotros requerimos esfuerzo inspiratorio en realidad, ¿sí? Lo que más vamos a necesitar muchas veces es todo lo contrario, un esfuerzo expiratorio, ¿sí? Pero en el caso de que nosotros querramos especialmente trabajar zonas pulmonares y que el paciente pueda, vamos a volver a la primera diapositiva porque quiero explicarles esto muy bien. Bueno, con lo que tarda esto se nos va a ir media clase. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos acá de mejorar la ventilación, disminuir el consumo de oxígeno, estas 2 principales funciones, y cuando teníamos en el grupo 1 maniobras de inspiración máxima sostenida, ¿sí?, podemos valernos gracias al triflo de estas maniobras de inspiración máxima sostenida también? ¿Se acuerdan el ejercicio que teníamos aquí de ejercicio de maniobra máxima sostenida? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes del ejercicio que teníamos? Ahora lo vamos a revisar. De inhalar lentamente con un esfuerzo inspiratorio máximo a través de la nariz, 3 segundos, etcétera, etcétera, juntamente con el ejercicio del triflo, ¿sí?, con el ejercicio del triflo,
podemos nosotros magnificar y maximizar ese trabajo inspiratorio, ¿sí? Vuelvo a repetirles, este trabajo inspiratorio, ¿sí?, cuando requiramos ese trabajo, ¿sí?, en pacientes con problemas en relación a la inspiración. Pero si nosotros requerimos todo lo contrario, un trabajo donde tenemos que reforzar la parte expiratoria, esto definitivamente estará contraindicado de momento, hasta que nosotros cumplamos esa fase expiratoria, ¿sí? Precauciones: nunca forzar la expiración, ¿sí?, actual, activa. No iniciar inspiraciones con músculos accesorios, esto es muy importante, y realizar solo 3 a 4 respiraciones profundas. Manejable todo esto, por supuesto, por eso se llaman precauciones, no estamos diciendo que no podemos utilizar, ¿sí? Cuando decimos nunca forzar la expiración, nos referimos a la expiración activa, que nosotros incentivemos muchísimo más a la expiración en desmedro de un trabajo normal pulmonar y de la compliance pulmonar. No iniciar la inspiración con músculos accesorios. Alguna vez creo ya habíamos mencionado aquello, de que siempre que vamos a trabajar con los pacientes queremos que esos pacientes respiren lo más naturalmente posible. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes se acerquen a la normalidad de la ventilación. Y la normalidad de la ventilación no implica la utilización de músculos accesorios. Por lo tanto, si nosotros iniciamos ejercicios de inspiración, pero inmediatamente el paciente empieza a utilizar músculos accesorios para la inspiración, nosotros tendremos que cortar aquello y pretender que solo inspire con músculos productores de la fase inspiratoria, como son el diafragma y los intercostales. Solamente esos músculos tienen que funcionar para la inspiración normal. En algún caso, quizás nos veamos obligados a que el paciente ingrese más aire, pese a la utilización de músculos accesorios, quizá, ¿sí? Pero es importante que tomemos en cuenta. Realizar solo 3 a 4 respiraciones profundas por el trabajo que representa para los pacientes, pero obviamente este número es recomendable, no de ninguna manera como un protocolo, ¿sí? De ninguna manera, simplemente por recomendación, el cual incluso puede convertirse o duplicarse este número, ¿sí? Puede haber 6, 8 o hasta 10 respiraciones profundas, dependiendo el trabajo que nosotros vamos a hacer y por supuesto dependiendo de la evaluación y análisis que nosotros hagamos del paciente para ver si puede alcanzar ese tipo de respiraciones, ¿sí? Muy bien, vamos a quedar acá y la próxima clase vamos a ver los ejercicios respiratorios para aumentar fuerza, resistencia y eficiencia en todo el trabajo respiratorio, ¿sí? Un abrazo para todos ustedes y tengan buen día.